Saludos, esta es la segunda parte de la lección número 90 del curso de Álgebra Avanzada. En la primera parte de esta lección estábamos viendo cómo hallar el valor de un determinante de orden 4 dejándonos llevar por una fórmula, y esa fórmula es la que estábamos ya desarrollando, ¿verdad? Y ya habíamos buscado los 24 términos de los que consiste esa fórmula, ¿verdad? Y los estábamos colocando, ¿verdad? Uno detrás del otro hasta que llegara al número 24, que quedamos precisamente escribiendo ese último término, ¿verdad? Con el cuidado de aquellos términos que habíamos decidido que se tomaba el mismo, se iban a sumar, ¿verdad? Se mantenían con el mismo signo, y los que se iban a tomar su negativo, pues se iban a restar. No te recuerde que lo de que sea positivo o negativo dependía del número de inversiones que hubiese entre las permutaciones de los valores que correspondían a los suscritos de las filas en donde se tomaban los elementos del determinante que se iban a usar como factores de esos términos, ¿verdad? Para hallar esos términos. Y si era impar el número de inversiones, pues se tomaba el negativo; si era par, se tomaba el mismo. Bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad?, los que son positivos, los que son negativos después, etc. Tenemos cuidado de colocar los positivos y los negativos tal como habíamos determinado, ¿verdad? Y ahí están los 24 términos de qué consiste la fórmula para hallar el valor de un determinante de orden 4, ¿verdad? Bien. Bueno, pues entonces fíjense que si yo siguiera esa fórmula para hallar el valor de este determinante, que fíjense que es un determinante de orden 4, pues tendría que evaluar esos 24 términos. Yo voy aquí a evaluar nada más que los primeros tres, el primero, el segundo y el tercer término, y los últimos dos, el 23 y el 24, ¿okay? Para que usted vea cómo se hace. Pero en sus apuntes, ¿verdad?, de este tema de las matrices y determinantes aparece ese ejemplo y aparece la evaluación de los 24 términos, y que al fin y al cabo da negativo 10 el valor de ese determinante. Pero vamos a ver cómo se evalúan, como hemos dicho, los primeros tres y los últimos dos. Y así mismo se evalúan los otros que aún evaluado, ¿verdad? Fíjense que el primer término, según la forma, es multiplicar el b sub 1, 1, que es este término, este elemento que está aquí en el determinante, en la primera fila y primera columna, 1, por el b sub 2, 2, este elemento en la fila 2, columna 2, que está en el determinante, por el b sub 3, 3, que es este elemento que está aquí en la tercera fila y tercera columna, que es ese 0, y por el b sub 4, 4, que es el que está en la cuarta fila, cuarta columna, que es ese 1 que está ahí, ¿verdad? Y a eso se le resta el segundo término, que es multiplicar el b sub 2, 1, que es este elemento que está aquí, 2, por el b sub 3, 2, que es este 0 que está aquí, por el b sub 4, 3, que es este 1 que está aquí, y por el b sub 1, 4, que es este 1 y 4, fila 1, columna 4, que es el 0 que está aquí. El tercer término dice que se va a sumar la multiplicación del b sub 3, 1, tercera fila, primera columna, que es ese 3 que está ahí, por el b sub 4, 2, 4, 2, que es este que está aquí, ¿verdad? Fila 4, columna 2, que es este 3 que está aquí, por el elemento b sub 1, 3, que es este 3 que está aquí, ¿verdad? La fila 1, columna 3, este 3 que está aquí, y por el elemento del determinante b sub 2, 4, en la segunda fila y cuarta columna, que es ese negativo 1 que está aquí. Y así seguimos, con todos los términos hasta llegar al término número 23, que dice que hay que sumarlo, ¿verdad? Sumamos el b sub 1, 1, que es este 1 que está aquí, por el b sub 3, 2, que es este elemento 3, 2, que es este 0 que está aquí, por el b sub 4, 3, que es este 1 que está aquí, y por el b sub 2, 4, que es este negativo 1 que está aquí. Y finalmente se resta el término número 24, que dice que hay que multiplicar estos los elementos del determinante, el b sub 3, 1, que es este 3 que está aquí, por el b sub 4, 2, que es este 3 que está aquí, por el b sub 2, 3, que es este 2 que está aquí, y por el b sub 1, 4, fila 1, columna 4, que es este 2 que está ahí, ¿ves? Y si usted evalúa cada uno de esos términos y los suma y los resta, como dice ahí, va a encontrar que le da negativo 10 el valor de ese determinante de orden 4. Bueno, fíjense que ya vimos que la fórmula para hallar el valor del determinante de orden 3 tenía 6 términos. El de orden 4, fíjense que tiene 24 términos. El de orden 5 tendrá todavía más términos, y de hecho cada término será más complicado, porque fíjense que el determinante de orden 3, cada término tenía 3 factores. El determinante de orden 4, como hemos visto aquí, cada término tiene 4 factores. Pues el determinante de orden 5 tiene cada término 5 factores, porque así es como indica la receta que nos dice cómo desarrollar la fórmula para buscar el valor de un determinante de cualquier orden, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que la cosa se complica según aumenta el orden del determinante que tendremos que evaluar, ¿verdad? Ahora, tenemos unas propiedades de los determinantes, ¿verdad?, que nos van a facilitar ese proceso, ¿verdad? Y esas propiedades nos las vamos a presentar como una serie de teoremas
que nos van a dar unas propiedades precisamente de los determinantes y que nos van a ayudar a facilitar la evaluación de los determinantes, ¿verdad? Bueno, pues el primero dice, la fórmula para hallar el valor de un determinante de orden n contiene n factores términos. Por eso es que el determinante de orden 3, la fórmula ahí tiene 6, porque 3 factorial, el orden del determinante factorial es 6, 3 por 2 por 1, ¿verdad? 6. El determinante de orden 4 quiere decir que tiene 24 términos, porque serían 4 factorial términos, y 4 factorial es 4 por 3 por 2 por 1, que es 24, por eso que salen 24 términos. Fíjense, entonces si usted tiene un determinante de orden 5, pues la fórmula va a contener 5 factorial términos, ¿verdad? O sea, 120 términos. ¿Por qué? 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 da 120. Imagínese usted desarrollando la fórmula para un determinante de orden 5, ¿verdad? Terrible, ¿verdad? Y después evaluar el valor, pues también sería bien complicado, bien trabajoso más bien. Y fíjense que este primer propiedad nos empieza a ayudar a facilitar. Primeramente sabemos cuántos términos va a tener la fórmula, ¿verdad? N factorial término. ¿Y cómo se demuestra este teorema? Dice, como cada término de la fórmula consiste de n factores, ¿verdad? Fíjense que lo hemos visto, la fórmula del determinante de orden 3, cuando lo teníamos, tenía 3 factores cada término. El determinante de orden 4, su fórmula, cada término contiene 4 factores, ¿verdad? El de orden 5, cada término tendrá 5 factores, ¿verdad? Pues, como cada término en la fórmula consiste de n factores, donde n es el orden del determinante, tomados de entre los elementos del determinante, y estos se ordenan en orden ascendente del suscrito que corresponde a la columna, entonces la totalidad de esos términos dependerá de las formas en que podamos ordenar, que ordenemos, a ver, vamos a decir aquí, que ordenemos los suscritos que identifican las n filas del determinante, o sea que el total de términos coincidirá con el número de permutaciones de los n valores que corresponden a las n filas que contiene ese determinante de orden n, ¿verdad? Así que vamos a decirlo aquí. O sea que el total de términos en la fórmula para hallar el valor de un determinante de orden n corresponde, coincidirá más bien, porque ahí corresponde, va a coincidir con las permutaciones que podamos efectuar con los n valores que identifican a las n filas del determinante. Esto es, y cuántas son las permutaciones que pueden ser sometidas n objetos, n cosas, n valores, n suscritos que corresponden a las filas de un determinante de orden n, pues n factorial. Esa es la fórmula que vimos cuando estudiamos las permutaciones, ¿verdad? Que el número de permutaciones que se puede hacer con n objetos es n factorial. Muy bien, y eso es lo que dice el teorema, ¿eh? Que van a haber n factorial términos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver entonces este otro teorema que dice lo siguiente. Dice así. Esta es la segunda propiedad que vamos a ver. Teorema. Sea una matriz cuadrada. No importa el orden 2, orden 3, orden 4, lo que sea. Entonces, el determinante de esa matriz A va a ser igual al determinante
de la transpuesta de esa matriz. Bueno, la prueba de ese teorema no la vamos a discutir aquí en la lección porque es una prueba un poco engorrosa, pero aparece en los apuntes correspondientes a este tema de las matrices y determinantes, en particular a este tópico que se titula las propiedades de los determinantes. Así que yo os invito a ustedes, ¿verdad?, que en su casa, antes de hacer la práctica que corresponde a este tópico, pues ustedes vean la demostración de ese teorema. Bueno, pero vamos a ver unos ejemplos. ¿Qué quiere decir eso? Pues mire, si yo les doy a ustedes les pido el valor de este determinante, que dice el determinante de esta matriz de orden 2, 2, negativo 1, 0 y 3. ¿Okay? Pues ese teorema dice que el valor de ese determinante va a ser igual al valor de la matriz transpuesta de esta. ¿Y cómo se buscaba la matriz transpuesta de una matriz? Usted intercambiaba las filas y las columnas, ¿verdad? O sea que ahora la primera fila es la primera columna, 2, 0. Y la segunda fila es la segunda columna, negativo 1, 3. Si usted busca el valor determinante y el de este, verá que es el mismo. Vamos a hacerlo, mire. 2 por 3 es 6. Y eso hay que restarle 0 por menos 1, que es 0. Y eso da 6. Y por acá, ¿verdad?, 2 por 3 es 6. Menos, y menos 1 por 0 es 0. Y 6 menos 0 también da 6. Se fija que no importa, ¿verdad?, si yo cojo la matriz o si cojo la transpuesta, el valor determinante es el mismo. Fíjense en este segundo ejemplo, si yo pido el valor de este determinante, 1, negativo 1, 0, 2, 3, negativo 1 y negativo 2, 5 y 4. Si busco el valor de ese determinante es lo mismo que si busco el determinante de la matriz transpuesta de esa matriz a la cual estamos buscando el determinante en este lado, ¿verdad?, de esa igualdad. Bueno, pues mire, si yo busco la transpuesta de esa matriz, recuerda que es intercambiar filas por columnas, o sea que la primera columna de aquí, que es 1, 2, menos 2, va a ser la primera fila de aquí, 1, 2, menos 2. La segunda columna de aquí, que es negativo 1, 3, 5, va a ser la segunda fila de acá, negativo 3, 5. Y la tercera columna de aquí, que es 0, negativo 1, 4, va a ser la tercera fila de acá, 0, negativo 1, 4. Así es que este determinante y este, que son el determinante de una matriz y el de su transpuesta, nos va a dar lo mismo. No vamos a hacer el cómputo, ¿verdad? Pero el teorema le asegura que va a ser el mismo valor. Si usted quiere, lo verifica en su casa, ¿verdad? Bien, pues fíjense esta tercera propiedad que dice: si todos los elementos de alguna columna o fila de un determinante son ceros, entonces el valor de dicho determinante será precisamente 0. ¿Okay? Y la prueba de este teorema la podemos hacer, no es tan engorrosa, ¿verdad? Recuerde que cuando nos dieron la receta de cómo desarrollar la fórmula para buscar el valor de cualquier determinante, de cualquier orden, una de las condiciones era que cada término en esa fórmula tenía que tener unos elementos del determinante, cada uno de los cuales era el único en su fila y el único en su columna, pero que tenía que haber uno de cada fila y uno de cada columna. Bueno, pues como da la casualidad que el determinante que yo voy a tener va a tener una columna compuesta exclusivamente por 0, ¿verdad?, o una fila compuesta exclusivamente por 0, en cada uno de los términos de la fórmula para desarrollar, o para hallar más bien el valor de ese determinante, va a tener uno de esos elementos de esa columna o de esa fila que son 0, ¿verdad? Como cada término en la fórmula para hallar el valor de un determinante fórmula para hallar
el valor de un determinante contiene un elemento de cada fila, de cada columna, porque en el teorema habla primero de columnas y después filas, de cada columna o de cada fila y de cada fila más bien. Entonces, cada uno de esos, y recuerde que sería n factorial término, ¿verdad? Porque si el determinante es de orden n, puede haber n factorial término, contendrá uno de los ceros en esa columna o en esas filas, ¿verdad? Uno de los ceros en esa columna o en esa fila. ¿Okay? Luego, por la propiedad multiplicativa del cero, que recuerde que es la que dice que siempre que usted multiplica un número real por cero va a dar cero, bueno, entonces 0 que va a aparecer en cada uno de los términos de esa fórmula, por lo que sea, va a dar 0. O sea que todos los términos van a valer 0 y la suma de n factorial términos que sean 0 da 0, ¿verdad? Cada término en esa fórmula valdrá 0 y la suma de todos esos ceros, que recuerde que son n factorial 0, porque serán n factorial términos, ¿verdad? Dará 0. Y ese es el valor del determinante, tal como dice aquí el teorema. Por ejemplo, fíjense, fíjense en estos dos ejemplos que les vamos a mostrar aquí. Y el primer ejemplo dice esto. Me presenta un determinante de orden 3 así. 0, 0, 0. Negativo 1, 2, 0. 3, 1, 4. Pues ese determinante yo digo que vale 0. ¿Por qué? Porque contiene una fila, en este caso la primera, que consiste exclusivamente de 0, ¿verdad? Todos los elementos en la primera fila de ese determinante son ceros. Así que, por lo tanto, el valor de ese determinante va a ser 0. ¿Ya? Fíjense en esta otra. Este segundo ejemplo que nos presenta un determinante de orden 4, que dice así. Negativo 1, 0, 4, negativo 1. Negativo 1, este dice 1, 0. 1, negativo 3. Este dice 2, 0. 1, negativo 6. Y este dice menos 3, 0. 2, menos 2. Pues ese otro determinante también vale 0. De verlo nada más ya yo sé que vale 0. ¿Por qué? Porque contiene una columna, específicamente la segunda, que consiste exclusivamente de 0. Fíjense que el teorema dice si contiene una columna o una fila que esté compuesta exclusivamente por 0, el determinante va a valer 0. ¿Okay? De hecho, fíjense que en este determinante, además de esa fila, hay una fila que contiene un 0 adicional, pero no es por este 0 que ese determinante va a ser 0, sino por los elementos de esa primera fila que son todos 0. Y en este determinante, fíjense que los únicos ceros aparecen en la segunda columna, pues con eso es suficiente para que el determinante valga 0. Si una fila o una columna está compuesta exclusivamente por ceros, el determinante va a valer 0. Y fíjense en este otro teorema, que nos da una cuarta propiedad ya, ¿verdad? Me parece que esta sería la cuarta propiedad sobre los determinantes. Y dice así.
si dos filas o columnas de un determinante se intercambian, entonces el valor del determinante cambia de signo. ¿Bien? Bien. Ahí tenemos este teorema. Si usted intercambia dos filas o dos columnas de un determinante, el determinante, su valor, cambia de signo. O sea, si el determinante da un valor positivo, al yo intercambiar esas dos filas o esas dos columnas, el determinante va a ser el negativo de lo que me dio originalmente. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a ver. La demostración de ese teorema también es un poco engorrosa, así que se la dejamos para que usted la lea en sus apuntes. ¿Ok? Pero vamos a ver un ejemplo de aplicación de ese teorema. ¿Ok? Y dice así. Fíjense en este primer ejemplo, dice, nos dan este determinante de orden 2, 2, negativo 1, 1 y 1, ¿verdad? Y yo voy a intercambiar la fila 1 con la fila 2. Estoy intercambiando dos filas en este caso. Si dos filas o columnas de un determinante se intercambian, entonces eso quiere decir que es el valor de este determinante que me resulta yo intercambiar las filas, una con la fila 2, que sería entonces colocar en la primera posición la fila 2, menos 1 y 1, y en la fila 2 la fila 1, 2, 1, pues va a dar el negativo de este. Mira, vamos a verificarlo. Si yo multiplico este por este, sería 2 por 1 menos este por este, que da menos 1. Eso era 2 más 1, que es 3, ¿verdad? Y si yo busco el valor determinante, fíjense que sería el negativo de menos 1 por 1, que es negativo 1, y 2 por 1, que es 2, sería menos 2, da el negativo de negativo 3, que es 3. Así que efectivamente, fíjense que el valor de este determinante es el negativo de este, ¿verdad? Cuando yo busque este determinante, me dio el negativo de este otro, ¿verdad? Está ahí. Muy bien, fíjense en este segundo ejemplo. Si yo tomo este determinante de orden 3, negativo 5, 3 y negativo 1, 4, 1 y 2, y 0, 2 y 8. Y yo intercambio la columna 1 con la columna 2. ¿Qué pasa cuando yo intercambio la columna 1 con la columna 2? Pues en la primera columna voy a colocar la segunda, ¿verdad? 3, 1, 2. Y en la segunda voy a colocar la primera, negativo 5, 4 y 0. Y la tercera se queda igual, negativo 1, 2 y 8. ¿No? Pues el valor de este determinante, el negativo de es el valor del original. Si yo ahora tomo e intercambio la fila 1 con la fila 3, ¿okay? O sea, esta fila, que es la fila 1, coloco la tercera fila, y esta fila, que es la tercera, coloco la primera, resultándonos en este determinante, que vamos a poner aquí, arriba colocaremos 2, 0 y 8. La segunda fila se queda igual porque aquí estamos intercambiando la 1 y la 3. ¿Verdad? La fila 1 y la fila 3. 1, 4 y 2. Y la tercera fila se convertiría en 3, negativo 5 y negativo 1. Lo que estaba en la fila que estaba en la 3 la coloqué en la fila 1, lo que está en la fila 1 lo coloqué en la fila 3. Pues el valor determinante vuelve y cambia de signo. Por ahora no le ponemos signo aquí porque nos volvimos a cambiar de signo. Si queda negativo, ahora vuelve a ser positivo. ¿Okay? Bien, fíjense este otro teorema que dice lo siguiente. Una quinta propiedad, yo creo que ya, sobre los determinantes, una propiedad de nuestros determinantes, y dice así: si dos columnas o filas de un determinante
son idénticas, entonces el determinante vale 0. ¿Sí? El determinante vale 0. Y vamos a hacer la prueba de ese determinante, de ese fibrero, perdón, que diría así. Bueno, fíjense. Fíjense que hay dos columnas o dos filas que son iguales. Vamos a ver que los que tienen igual un determinante son dos columnas, ¿ok? Que es lo primero que les menciono en teoría. Creo que son dos filas, ¿verdad? Suponga que un determinante tiene dos filas iguales. Perdón, lo primero que menciono son columnas, ¿verdad? Dos columnas iguales. Pero la demostración funciona igual si mencionamos dos filas, ¿verdad? Dos columnas iguales. Entonces, al yo intercambiamos esas dos columnas, su signo cambia. Su signo cambia.